Hola mis amigos de YouTube, un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Roxana Giribone del Centro Espírita Sendero de Luz y en esta ocasión conversando un poquito sobre el suicidio y sus consecuencias espirituales. Por lo general, el suicidio nos acompaña desde hace mucho tiempo y nosotros todos los hemos practicado en algún momento. Si la persona lo practicó en una vida anterior, lo más probable es que lo vuelva a intentar en esta reencarnación, porque bastará que se le presente un problema similar al que ya pasó y lo vuelva a repetir, porque siempre hay algo que le va a pegar, digamos, en el orgullo. Entonces ahí la persona busca un escape, una evasión. No va a tratar de entender que lo que le está pasando, digamos, es justo para que aprenda a lidiar con el orgullo. Entonces va a volver a intentarlo. Tenemos en el espiritismo mucha bibliografía que nos habla sobre el suicidio, sobre las consecuencias espirituales también. Por ejemplo, el libro de los espíritus, pregunta 943-957. Evangelio según el espiritismo también nos habla en Bienaventurados los afligidos, allí analiza el suicidio. El cielo y el infierno, capítulo 5, segunda parte, hay relatos sobre los suicidas y sobre su infelicidad en el astral. Memorias de un suicida, de Ivonne de Pereira, un excelente libro también. Y Mecanismos de la mediunidad, de Chico Xavier. Tenemos variada bibliografía para interiorizarnos sobre ese tema. Hay una pregunta en el libro de los espíritus, que Allan Kardec le pregunta a los espíritus: ¿tenemos derecho a disponer de nuestra vida? ¿No tengo derecho? ¿No tengo libre albedrío? La vida no es mía. Bueno, sepa que no. Es el peor crimen que podemos cometer. A nivel espiritual no tiene defensa. ¿Puede haber algún atenuante? Sí, por supuesto, pero será considerado un criminal que no quiso ceder ni al orgullo ni al egoísmo. Tenemos dos tipos de suicidios, ¿sí? El suicidio directo, digamos, que allí hay una intención, inclusive muchas veces puede ser hasta premeditado, y suicidio indirecto, allí no hay una intención, no es premeditado y es provocado por abusos de orden físicos y morales, como pueden ser los vicios. ¿Y cuáles son las razones que llevan a una persona a cometer suicidio? En primer lugar, huir del sufrimiento, ¿no? Y la incapacidad de resolver los problemas. Y es curioso, porque cuando la persona se mata, recién allí es donde empiezan sus problemas. La persona piensa que pasando para el otro lado, quitándose la vida y pasando para el otro lado, se le van a terminar todos los problemas, y allí es cuando empiezan en realidad sus problemas. Puede ser por desequilibrios físicos, psíquicos, espirituales, y el gran causante siempre es el materialismo. O sea, no creer en nada, el desgusto por la vida, la falta de fe. Para mí, la falta de fe es la responsable por casi la totalidad de los suicidios. Y cuando yo me refería a la parte espiritual, si es a causa de otro suicida que además es obsesor, ¿qué va a suceder? Él va a inducir a mucha gente al suicidio. Además, el obsesor, que también es suicida, es muy difícil de resistir. ¿Por qué? Porque lo va a acompañar todo el tiempo. No sé si ustedes nunca vieron una persona, por ejemplo, que se va a tirar abajo del tren, o sea, empezar a balancearse, ¿verdad? A balancearse, ni siquiera percibe lo que él está haciendo. Entonces ahí podemos, si tenemos la posibilidad, ¿verdad?, intentar acercarnos, envolverlos en energías, porque casi siempre tiene alguien detrás, ¿no? Porque aunque no lo vea, siempre está ese obsesor detrás de él. Muchas veces estos suicidas son traídos desde el Hospital de María de Nazaret, que está en el Valle de los Suicidas, para oír este tipo de conferencias que en septiembre, yo estoy un poquito atrasada, pero en septiembre se dan conferencias de todo tipo, todos los centros espíritas están conversando de lo mismo. Entonces ellos son traídos para que escuchen también este tipo de conferencias. Tenemos tres tipos de suicidas en cuanto al lugar a donde van en el plano espiritual una vez que desencarnaron. Los del primer orden van para el hospital que yo les nombraba, de María de Nazaret, si tiene algún atenuante, ¿verdad?
Eso sí, quedan a merced de la repetición del acto. Por ejemplo, se pegó un tiro, bueno, continuamente va a estar escuchando el ruido del tiro, el dolor que le causó, la sangre caer por su cara, o sea, en fin, continuamente repitiendo ese acto, continuamente repitiendo ese acto. Los del segundo orden quedan vagando en el umbral, pueden ser esclavizados por los espíritus de las sombras y también estarán a merced de la repetición del acto. O sea, la repetición del acto es para los tres órdenes. Quedan siempre sintiendo lo que les pasó en ese momento. Los del tercer orden son llevados al Valle de los Suicidas, ¿verdad? Y se vuelven muchas veces obsesores. Estos no se pueden encaminar. ¿Qué quiere decir encaminar? Cuando nosotros los medium tenemos cerca un espíritu sufridor, por ejemplo, vamos a empezar a sentir esas sensaciones, ¿verdad? De tristeza, aunque no tengamos nada para estar tristes, ganas de llorar. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Los direccionamos mentalmente a una colonia espiritual o a un centro espírita para la atención de ese hermano que sufre. Ahora, estos del tercer orden no se pueden encaminar. Se van a quedar todo el tiempo con usted. Este valle, el Valle de los Suicidas, está sobre el control de la colonia correccional, que está constituida por la Legión de los Siervos de María de Nazaret, situada en las regiones abismales. Esta colonia está cercada por una sólida fortaleza para que justamente los espíritus que no tengan autorización no puedan entrar. Entonces estos del tercer orden al principio serán esclavizados por los espíritus de las sombras, pero en cualquier momento ellos podrían asumir la jefatura de esa falange, o sea, volverse líder de esos grupos, y ahí empiezan a diseminar maldad, vicios, degradaciones morales de todo tipo, crímenes, arrastrando para ese abismo a encarnados que están en vigilante y a los desencarnados que encuentran en el plano astral. Cuando este tipo de suicida, que aparte es un obsesor, cuando son rescatados, ellos podrán reencarnar, pero fuera del globo terrestre. No van a poder reencarnar más acá. ¿Qué es lo que sucede al suicida cuando desencarna, cuando pasa para el otro lado? A la hora de desencarnar, como todas las reencarnaciones son planificadas, nosotros antes de venir planificamos muy bien dónde vamos a venir a vivir, con qué compañeros, con qué familia, qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Todo se planifica, lo único que no se planifica es el suicidio. Entonces, ¿qué sucede? Como todas las reencarnaciones son planificadas, nosotros tenemos un equipo de espíritus especializados en esa tarea que nos van a ayudar a nosotros a desligar el periespíritu, ¿sí?, de nuestro cuerpo físico. Ahora, como el suicidio no se programa, nunca es la hora de partir. Y eso es un gran dilema, porque no hay nadie que desligue ese cordón que liga el cuerpo etérico, el cuerpo astral, al cuerpo físico. Entonces ese periespíritu no se desliga, se rompe. Entonces, como se rompe, los fluidos siguen en su cuerpo y continuará recibiendo energía de ese cuerpo físico que ya no existe. Y ese fluido puede durar 10 años, 20 años, 50 años, no sé, va a depender del tiempo que le falte vivir. Y no pueden ser rescatados hasta que quemen toda esa energía. Así que va a quedar sufriendo todo ese tiempo en el astral. Esa sería la expiación del suicida. Cuando es por muerte violenta, puede ser el suicidio o puede ser algún accidente de tránsito también. Como los lazos se rompen bruscamente, el espíritu, sorprendido por el imprevisto, queda como atontado, ¿verdad?, por el cambio. Y no entiende muy bien su situación, o sea, no se reconoce como muerto. Y eso puede durar varios meses, años inclusive. Por ejemplo, cuando es por accidente de tránsito, vamos a poner un ejemplo, el espíritu, después que sale de esa turbación, el espíritu vuelve a su casa, se arregla para ir a trabajar, toma el autobús, no percibe que no está más acá.
Por eso es que muchas fábricas, por ejemplo, fábricas que hace años que están, los empleados sienten la presencia de espíritus. Inclusive estos espíritus, cuando vienen a la mesa mediúnica, nos dicen así: yo les hablo a mis familiares, les hablo y ellos no me contestan, y quedan como muy enojados porque los familiares no le contestan, o sea que no se reconocen como muertos. Es muy curioso, ¿no?, que el suicidio se da más entre hombres que entre mujeres, ¿no? ¿Y por qué sucede eso? Porque los hombres no saben lidiar muy bien con el orgullo. Tiene mucho que ver la forma en que lo crían. Si lo crían en una familia, digamos, muy machista, que no sabe muy bien cómo lidiar con el orgullo, lo más probable es que pueda tener más posibilidades de que cometa suicidio. Entre los jóvenes se da mucho también. Se da el primer lugar de las muertes, por ejemplo, por accidente de tránsito, y el segundo lugar es por suicidio. En este libro que yo les comentaba al principio, Memoria de un suicida, de Ivonne de Pereira, cuentan que fueron a asistir a un suicida que había desencarnado, lo agarraron las entidades del bajo astral, lo llevaron como esclavo durante 20 años. Lo tuvieron allí, solo que él se volvió jefe de falange, o sea, líder de ese grupo, y comenzó a llevar a centenares de personas al suicidio. Entonces lo sacaron de allí, de la colonia correccional, ¿verdad? Lo sacaron para la colonia correccional y estuvo 38 años preso en una cámara o torre de contención, que le dicen ellos, y él no cambiaba. Estaba endurecido, él quería seguir haciendo mal, no cambiaba. 38 años lo tuvieron allí en esa torre de contención. Luego lo programan para reencarnar, solo que su cuerpo mental venía destruido y venía con una dolencia mental incurable. Entonces el suicida va a estar en una zona de sufrimiento, donde todo el mundo es parecido, ¿no? O sea, bueno, unos se habrán pegado un tiro, otros se habrán colgado, en fin, lo que sea que hayan hecho. Ese es un lugar muy denso, o sea, hay una energía muy densa allí. Pasa, como ya les dije, recordando el momento, el sufrimiento continuamente, viendo su sangre brotar de continuo, y en ese momento no tiene una conciencia plena del acto que cometió, entonces no se puede arrepentir. Fíjense ustedes cuán fuerte es ese llamado que tienen esta reencarnación, que hay veces que ellos se tratan de suicidar, por ejemplo, tirándose de alturas, caen, se quiebran todos, son llevados, asistidos, son, en fin, curados, digamos, en cierta forma, ¿no? Y ellos igual continúan pensando en sacarse la vida. Es bastante fuerte, ¿no? Digamos, el llamado ese nuevamente. Con ese acto del suicidio, nuestro periespíritu, que es lo que une nuestro espíritu al cuerpo físico, es lesionado de forma irreparable. Entonces, luego que pasan muchos años, que por fin es rescatado en el plano espiritual para llevarlo a alguna colonia, se recompone su cuerpo espiritual en parte, allí va a estar en tratamiento varios años, luego que se corrige en parte, como digo, porque siempre hay secuelas, ¿no? Ahí él comienza a tener una noción del acto que practicó y allí aparece el sentimiento de culpa. Entonces ahí él pide para rescatar su falta en una próxima reencarnación. Entonces el suicida, después que muere, después que desencarna, piensa del otro lado que continúa vivo, observa su cuerpo y puede permanecer ligado a él mucho tiempo, sintiendo la descomposición del cuerpo, sintiendo cómo los gusanos comen su cuerpo, y ese estado puede durar el tiempo que debería haber vivido. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Él programó venir a vivir 60 años y a los 50 se quita la vida. Esos 10 años que quedaron los va a vivir así, ¿no? Sintiendo la descomposición del cuerpo, los gusanos, siente una agonía continua, ¿verdad?, por la muerte, y sufrimientos más grandes que lo que tenía acá. Una enorme perturbación espiritual a causa de la culpa y de tener la certeza que transgredió la ley mayor, ¿no? Va a pasar por un largo proceso de rehabilitación a través de la expiación, primero en las zonas umbralinas,
y después en una nueva reencarnación. Entonces ustedes vieron que las consecuencias son diversas. O sea, no puede escapar del otro lado del disgusto, desasosiego, inquietud, desazón. Esos son los sentimientos que lo van a invadir del otro lado. Algunos espían la falta inmediatamente, otras en la próxima existencia, que será peor que la que interrumpió. Así que vayan viendo, la próxima existencia del suicida va a ser peor que la que él interrumpió. Va a traer lesiones en el perispíritu que después se van a pasar al cuerpo físico, ¿no? Va a estar localizado del otro lado en regiones de sufrimiento continuo, donde va a haber tormentos, recuerdos, pesadillas, acusaciones, visiones. Va a sentir mucho pesar por haber hecho algo inútil, totalmente inútil. Y va a expiar la falta cometida. Así que ustedes vean lo que le depara del otro lado a ese suicida. Entonces él, cuando siente esa culpa, va a pedir reencarnar nuevamente y va a pedir venir con un cuerpo lesionado. Cuando llegue la fecha aproximada en que se quitó la vida, va a sentir nuevamente, como ya les aclaré, el impulso, porque esa lesión en el cuerpo astral viene para su cuerpo físico. Entonces es mejor ir sacándoles esa idea de la cabeza, que no es cosa fácil, porque él viene de innúmeras veces de cometer ese acto. Vamos a imaginar que el suicida se suicidaba tirándose abajo del tren, por ejemplo, o debajo de un auto. Salía corriendo y se tiraba debajo de un auto. Viene innúmeras veces cometiendo lo mismo, muchas reencarnaciones cometiendo lo mismo. Si no se corrige, él vendrá sin piernas. Él mismo va a pedir venir sin piernas. Si encuentra igual la forma de matarse, porque va a tener ese impulso, por ejemplo, la otra se pega un tiro porque no pudo salir corriendo, vendrá sin brazos. Y si igual no consigue, digamos, corregir eso, va a encontrar la forma de matarse igual, la próxima vendrá solamente con un cuerpo, sin piernas y sin brazos. O vendrá con su cuerpo mental destruido y vendrá a estar preso de un cuerpo físico. Ahí va a depender de alguien siempre, ¿verdad? Si alguien quiere cuidar de él. Hasta que, digo, el suicida va quedando muy solo, ¿verdad? Porque todo el mundo adelanta y él se queda. Inclusive la familia que él tanto amó sigue adelante y él no vendrá más en ella, porque los otros evolucionan y él no. Entonces el campo vibracional ya no es el mismo. Entonces da para entender cuánto este acto atrasa nuestra evolución. Imagínense percibiendo la descomposición del cuerpo continuamente, del cuerpo físico, todo el tiempo, por muchos años. Da para pensar, gente, ¿no? En futuras reencarnaciones, o sea, cuando reencarne nuevamente, él podrá venir con un cuerpo mutilado, podrá venir sordo, mudo, ciego, con locura, cáncer. Son secuelas de lo que hizo. Son secuelas del acto que practicó. Y no tiene remedio. No tiene remedio. En el caso del cáncer, por ejemplo, puede hacerse 30 quimios si su cuerpo lo aguanta, pero si es de origen kármico, como es el origen del suicidio, ¿verdad? Ese cáncer lo va a destruir. Otros vienen con cuerpos muy bonitos, ¿sí? Pero moralmente va a enfrentar cosas terribles, que son la excepción. Esos son la excepción, ¿verdad? Si se pegó un tiro, vendrá con algún problema cerebral, debilidad mental, Alzheimer, Parkinson, en fin, un montón de enfermedades. En caso de vicios, cuando se suicidan por un tema de obsesión, ¿verdad? Muchas veces los medium que son videntes pueden ver entidades sacando energía de los pulmones en procesos de simbiosis y de parasitosis. Y las personas
no persiguen eso. Te dicen, solo estoy fumando. Normalmente nacen en familias de suicidas. O sea, ya vienen con el padre, la madre, el abuelo, en fin, que son suicidas también, ¿verdad? Ahora, si yo induje a alguien en una vida anterior, alguna persona, al suicidio, yo tendré que venir a cuidar de ella. Si tenemos un hijo con tendencias suicidas, no es de gracia que nos mandaron ese hijo, ¿verdad? Tenemos un comprometimiento con él. Nosotros acá no vemos ningún samaritano, somos todos comprometidos por acciones equivocadas. Entonces, si yo induje al suicidio a alguien, voy a tener que venir a cuidar de él, o va a venir como hijo para que yo cuide de él. Tratamientos. ¿Cómo hace el plano espiritual para darles un mejor tratamiento? Lo traen a nuestras mesas mediúnicas, ¿sí?, en los centros espíritas, desde esa colonia correccional de María de Nazaret, para un shock anímico con el medio. Para ese espíritu será de mucho beneficio, porque es como darle una transfusión de sangre a un paciente anémico. Entonces ellos son traídos para ese choque anímico, porque el próximo paso será reencarnar. No es cosa fácil trabajar con suicidas en los centros espíritas. Se le hace muy difícil al médium para contenerse, para lograr controlar su cuerpo. Por más equilibrado que esté, es muy difícil traer espíritus de suicidas. No todos los médiums están preparados para recibir esa clase de espíritus. Nosotros en el día a día tenemos que tener mucho cuidado con esas famosas frases que dicen, está llamando la atención. Ojo con eso, porque eso es la excepción de la regla. Porque ellos no se cortan, por ejemplo, para llamar la atención. Esos casos son la excepción. Hay que prestar atención a esas pequeñas alertas. ¿Cuál sería la profilaxis? ¿Qué podríamos hacer nosotros para evitar ese suicidio? Hablarle de que la vida continúa del otro lado. Contarle todo esto que yo estoy hablando acá. Lo que le espera del otro lado. Que se fortalezca en la fe en Dios. Esclarecerle del sufrimiento que le va a acarrear ese acto. Acá, cuando pasa para el otro lado, también. Y cuando vuelve a reencarnar, también. Orad y vigilad, dijo Jesús. Enseñarle a orar si no sabe. Ahora, es muy difícil contener a un suicida, porque si intenta una vez, lo va a seguir intentando. Entonces, ¿cómo lo detenemos? ¿Cómo contener eso? Hablarle de lo que pasa del otro lado, informarle. Y así todo es muy difícil que desista, porque como ya dije, viene de varias reencarnaciones, trae un bagaje ya donde se suicidó varias veces. Entonces, mis amigos, espero haber sido clara, espero haber podido ayudar a esas personas que tienen esas ideas, que busquen la ayuda de un amigo, busquen la ayuda de la familia. Si no la consiguen, vayan a un centro espírita, el más cercano que tengan, y bueno, y que puedan desistir de esa idea. No soluciona nada el suicidio. Así que, mis amigos, un gusto haber estado con ustedes. Sean bendecidos y amparados.